morning? ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor esta mañana? Can we just take a moment to acknowledge the love of God in this place? Podemos tomar un momento para dar noticia del amor de Dios en este We're lugar, talking about love and happiness. hablando del amor y la felicidad. And there is no love and happiness without God. Y no hay amor y felicidad sin Dios. And so can we just take a moment to acknowledge His goodness? So podemos tomar un momento para darnos cuenta de su bondad, The opportunity that we get to be in His house. la oportunidad que tenemos de estar en su casa. And so is there anybody grateful this morning? ¿Habrá alguien agradecido esta mañana That God is alive, que Dios está that vivo, He is in us, que está en nosotros and that today we're going to continue to learn y que hoy vamos a continuar aprendiendo about love. del amor? We're on our first week, Estamos en nuestra primera semana and I'm so excited that I get to open this series. y estoy súper contenta de poder iniciar esta serie. And the title of the message is Love Yourself. Y el título de mi mensaje es Ámate a ti mismo. And of course, I had to ask that question to myself as I was preparing this message. Y claro que preparando este mensaje me tuve que hacer esa pregunta a mí misma. And I'm going to ask you the question, do you love yourself? Y te voy a preguntar a ti, ¿te amas a ti mismo? Do you? Yes? No? Maybe? Sí, más o menos, quizás, Right? ¿no? Sometimes you love yourself, sometimes you're like, A I really veces, think I like myself. a veces sí te amas, a veces como que no te amas tanto. But today, Pero hoy I want to talk about loving yourself. quiero hablar acerca de amarte a ti mismo. And so many of the times we talk about loving God, Muchas veces hablamos de amar a Dios, we talk about loving people, amar a la gente, but we rarely talk about loving ourselves. pero muy raramente hablamos de amarnos a nosotros mismos. And I'm not talking about a love that's egocentric Y no estoy hablando de un amor que es egocéntrico or like self-centered, o que esté centrado en uno mismo, but really learn how to love ourselves the way that God wants us to love pero ourselves. hay que aprender a amarnos de la manera que Dios nos ama. Because there is a way that God wants us to love ourselves. Porque sí hay una manera que Dios quiere que nosotros nos amemos. And I want to start with the verse Y quiero iniciar con este versículo that's going to kick off this que, message. que va a emprender este And mensaje. it's in Matthew 22, 37, 39. Mateo 22, 37 al 39. And it says, Y dice, Jesus replied, Jesús respondió, love the Lord your God ama al Señor tu Dios with all of your heart con todo tu corazón and with all of your soul y con toda tu alma and with all of your mind. y con toda tu mente. This is the first and greatest commandment. Este es el primer mandamiento y el más importante. And the second one Y el segundo is to love your neighbor es amar a tu prójimo as you love yourself. como a ti mismo. Can we take this moment to just pray ¿Podemos tomar este momento para orar? that God will speak to us this morning? Que Dios nos hable esta mañana. Father, we come before you this morning, Señor, venimos delante de ti esta mañana, just giving you thanks for the opportunity, Lord, dándote gracias, Señor, por la oportunidad that we get to hear your word. que podemos escuchar tu palabra. Because it is your word that transforms us. Porque es tu palabra que nos transforma, It is your word that teaches us es tu palabra que nos enseña and that grows us. y que nos hace crecer. And so this morning, Y esta mañana, allows us to open up our minds, Señor, abrimos nuestra mente, our hearts, nuestro corazón, to be able to hear your voice. para poder escuchar tu palabra And that through your word, y God, que por medio de tu palabra, that our Señor, lives may be transformed. nuestras vidas sean And transformadas that we may understand y que podamos the entender foundation la fundación of what it means de lo que significa to love ourselves. amarnos a In nosotros Jesus' mismos. name, En el nombre de Jesús. Amen. Amén. and amen. So we read this verse, Leemos este versículo. and these are here we see I'm going to give you some context on these verses that we just read. Quiero darte un poco de contexto en los versículos que acabamos de leer. And in these verses, we see that the Pharisees En estos versículos leemos que los fariseos they're asking Jesus all these questions. les están preguntando a Jesús estas preguntas. I mean, they're just trying to like get at Jesus. Quieren atacar a Jesús And they're trying to see what he would answer. y quieren saber qué contesta Jesús.
And they're saying like, what, from all the commandments that we have, Y le dicen, de todos los mandamientos que tenemos, which ones are the main ones? ¿cuál es el más importante? And they wanted to see what Jesus would say, Y querían saber lo que Jesús iba a responder to catch him on something. para cacharlo en To algo. kind of like, let's see what he really thinks it's more important than the other commandments. Para ver qué él pensaba que era más importante que los otros mandamientos. And Jesus, Y Jesús he simplifies it. lo simplifica, He makes it easy. lo hace fácil. And he tells them, you know what? We're going to shorten all of these commandments. Y Jesús les dice, ¿sabes qué? Hagamos más corto todos los mandamientos And I'm going to give you two very important ones y te voy a dar dos importantes mandamientos that complete all the other ones. que completan todos los otros And he mandamientos. tells them, Y les dice, love your God, ama a Dios, love people, ama a la gente and love yourself. y ámate a ti mismo. The two greatest commandments. Los dos mandamientos más grandes. And when we look at the scripture, Y cuando leemos la escritura, we realize nos damos cuenta that so many times que muchas veces in church, en la we iglesia talk about loving God hablamos de amar a Dios and we talk about loving people. y hablamos de amar a la gente, But we don't really focus on loving ourselves. pero no nos enfocamos mucho de amarnos a nosotros mismos. And how does that even look like? ¿Y qué significa eso? Because I asked you a question in the beginning, Porque al principio te hice una pregunta and some of you said, yes, I love myself. y muchos dijeron, sí, me amo a mí mismo. And some of you kind of were like, I don't know if to answer or not, Y muchos dijeron, no sé qué contestar because I'm not too sure. porque no estoy muy segura. How do you get to love yourself? ¿Cómo es que llegas a amarte a ti mismo? How does God even want me to love myself? ¿Cómo es que Dios quiere que me ame a mí The misma? world teaches us a lot of ways to love ourselves. El mundo nos enseña muchas maneras de cómo amarnos a nosotros But mismos, what is God saying? pero ¿qué Dios dice? And how does He want us to love Y ourselves? cómo Él quiere que nosotros nos amemos. And so I want to take you Entonces te quiero llevar on this journey today en esta jornada hoy of really de understanding verdad entender the foundation of how we love ourselves. la fundación de cómo amarnos a nosotros mismos. So how do we do that? ¿Cómo lo hacemos You're entonces? probably sitting here Quizás estás aquí sentado and you're like, I don't even know how to do it. y tú dices, es que no sé cómo hacerlo. I don't even know how to start. Yo no sé cómo empezar. Is it looking at myself in the mirror every day ¿Será que me tengo que ver en el espejo todos los días? and like, yeah, I look good. I Y love decir, myself. sí, me veo bien, me amo a mí misma. What does it look like? Pero ¿qué significa? And I don't know if you have asked yourself that question, Y yo no sé si tú te has preguntado esa pregunta, but I have asked myself that question pero yo me he preguntado esa pregunta because it's important. porque es importante. Because we're constantly pouring out, we're constantly doing things, Porque constantemente estamos dando, constantemente estamos haciendo cosas. and we realize that if we don't ask ourselves these questions, Y nos damos cuenta que si no nos hacemos estas preguntas, then we're just doing things out of just doing them entonces estamos haciendo cosas solo por hacerlas and not out of an understanding. y no por entendimiento. And so we're gonna go to the Word of God. So vamos a ir a la palabra de And we're Dios really gonna learn y de verdad vamos a aprender what it really looks like qué significa to love ourselves. amarnos a nosotros mismos. And I want to give you some tools Y te quiero dar herramientas so that you can continue, para que tú continúes, maybe start empezar to love yourself. a amarte a ti So I misma. want to take you back to the beginning, So vamos a ir de regreso al principio. to Genesis 3:9. Génesis capítulo 3, versículo 9. And if you have your Bibles with you, Y si tienes tu Biblia, I want you to open it abre tu Biblia on your phones, O- it's on the screen. o tu teléfono o están en pantalla. But I want to go all the way to the beginning, Pero quiero ir todo desde el principio. to Adam and Eve. A Adán y a Eva. And here we find in the verse, Y aquí encontramos un versículo. it says, but the Lord God Dice, entonces el Señor Dios called to the man, llamó al hombre. where are you? ¿Dónde estás? Now, to give you a summary of what was going on in this moment, Para darte contexto de lo que está sucediendo en este we momento, see that Adam and Eve were in the garden, vemos que Adán y Eva están en el jardín and God had told them not to eat from one specific tree. y Dios les dijo, no coman de un árbol específico. And we all know that Adam and Eve did exactly the opposite of what God told them to do. Y todos sabemos que Adán y Eva hicieron todo lo opuesto de lo que Dios les dijo que no hicieran. Sounds very similar to us, right? Y suena muy similar a nosotros, Where we do the complete opposite of what God sometimes tells us to do. donde hacemos completamente lo contrario de lo que Dios nos dice que And hagamos. so we see in
this verse So, vemos en este verso that God asked the first question ever. que Dios hizo la primer pregunta And he asked them, Adam and Eve, y les preguntó a ellos, a Adán y a Eva, where are you? ¿dónde estás? Because after they had ate from the tree they weren't supposed to, Porque después de que comieron del árbol que no tenían que haber comido, they hid. se escondieron. And so God is asking, Entonces Dios les está preguntando, where are you? ¿dónde estás? Now you might think, Ahora tú te puedes preguntar, is God asking them because he really didn't know where they were at? ¿será que Dios les preguntó porque realmente Él no sabía dónde ellos estaban? God knew where they were at. Dios sabía dónde estaban. God wasn't asking them like, hey, where exactly are you as far as location? Dios no les estaba preguntando, oye, ¿dónde estás con respecto a la locación de ellos? He was asking them this question, Dios les estaba preguntando esta pregunta, not for him to know. no para que Dios supiera, He is an all-knowing God. porque Dios lo sabe todo. He knew exactly where they were. Dios sabía exactamente dónde ellos estaban. But he was asking this question Pero Él estaba haciendo esta pregunta, because it was for them. era porque la pregunta era para ellos. He wanted to know where they were at emotionally. Dios quería que ellos supieran dónde ellos estaban emocionalmente. You see, every time that God has asked a question, Tú sabes que cada vez que Dios hace una pregunta, it's not because he doesn't know the answer. no es porque Dios no sabe la respuesta, It's because he wants to know where our heart is. es porque Dios quiere que sepas dónde está tu corazón. God is always asking questions to see where you're at. Dios siempre está haciendo preguntas para que tú sepas dónde tú estás. And here in this verse, he's asking this question, where are you? Y en este versículo Dios les dice, ¿dónde estás? Where are you emotionally? ¿Dónde estás Where emocionalmente? is your heart? ¿Dónde está tu What is corazón? going on in your mind? ¿Qué está sucediendo dentro de tu mente? In your En spirit? tu espíritu. And today, Y hoy I want to ask you, te quiero preguntar a ti, where are you? ¿dónde estás? Where is your mind? ¿Dónde está tu Where mente? is your heart? ¿Dónde está tu corazón? And I'm not saying where you want to Y be, no te estoy preguntando dónde quieres estar, because so many times we're like, well, I'm there. I want to be there, porque muchas veces decimos, bueno, yo quiero estar allá, but where are you right now, pero ¿dónde estás hoy, in this moment? en este momento? What does your life look like right now? ¿Cómo se ve tu vida en este momento? Where is your heart? ¿Dónde está tu corazón? Is it excited? ¿Está contento? Is it expectant? ¿Está la expectativa? Is it sad? ¿Está triste? Do you feel lonely? ¿Te sientes solo? Do you right now feel like you feel so much fear? ¿O quizás sientes tanto miedo? Maybe you walked into this place today Quizás caminaste a este lugar and you're at the verge of giving up. y estás por darte por vencido. Where are you? ¿Dónde estás? And I want you to think about this question. Y quiero que pienses en esta pregunta. I want you to really ponder on this question. Quiero que pienses en esta pregunta. Because you know what I've learned in my journey? Porque ¿sabes lo que yo he aprendido en mi jornada? That we don't really ask too many questions Que la verdad es que no hacemos muchas preguntas to ourselves. a nosotros mismos. We're just kind of living life Solo vivimos la vida and we tell people things y le decimos a la gente cosas and we do things y hacemos cosas and we perform. y hacemos más cosas. But rarely do we ask ourselves, Pero muy raramente nos preguntamos, where am I? ¿dónde estoy? Where is my heart? ¿Dónde está mi corazón? How do I really feel? ¿Cómo es de que realmente me siento? Sometimes we don't even know how to ask ourselves those questions. Muchas veces ni nos sabemos hacer ese tipo de preguntas. And you know why I think so, and personally? ¿Y sabes lo que yo pienso personalmente? Because it's scary. Porque nos da miedo. I mean, if you sit there and you start to think about what you really feel, Porque si te sientas ahí y en realidad piensas de cómo te sientes, you'll really get to the depth. de verdad llegas a lo profundo. And sometimes the deep of the water Y muchas veces lo hondo del agua is very scary. es muy aterrorante. And so sometimes we rather just be like, you know what, let's just not even go there. Entonces muchas veces mejor decimos, prefiero no ir ahí. Let's keep it surfacey. Mejor a la ligera. Let's put a happy song Mejor hay que poner una canción alegre so that it can kind of like make us happy. para que nos haga sentir alegres. And you realize Y nos damos cuenta that all we're doing is just covering, que lo único que estamos haciendo es tapar.
and we're not being honest. y no estamos siendo honestos, Because that's easier. porque eso es más fácil. And so God asked them, where are you? So Dios les pregunta, ¿dónde están? And I want you to really think about this question. Y quiero que realmente pienses en esta pregunta. I really want you to go on this journey. De verdad quiero que pienses en esta jornada. And right now, as you're sitting here, Y en lo que estás aquí sentado, I really want you to think about this question. de verdad quiero que pienses en esta pregunta. Where are you? ¿Dónde estás? How do you really feel? ¿Cómo te sientes realmente? What are you going through right now in this very instant? En este instante, ¿qué es lo que estás atravesando? What is it that's stopping you? ¿Qué es lo que te está parando? What is it? What is it? What is it that's boggling your mind? ¿Qué es lo que está llenando tu mente? When we get to the depth of that, Cuando llegamos a lo hondo de esto, we're able to really examine ourselves. entonces nos podemos examinar a nosotros mismos. And although it's not a pretty process, Y aunque no es un proceso bonito, it's a process that's worth having. es un proceso que vale la pena. And so if you ask me, So, si tú me preguntas a mí, I asked myself this question as I was preparing this message. en lo que yo preparaba este mensaje, yo me hice esta pregunta. And I had to ask myself, Y me tuve que preguntar a mí misma, where am I? ¿dónde estoy yo? Not where I want to be, No donde yo quiero estar, not where I dream to be, no donde yo sueño estar, but just Vanessa, where is Vanessa right now? pero en sí, ¿dónde está Vanessa hoy? What do I feel in this moment? ¿Qué es lo que siento en este momento? What are my fears? ¿Cuáles son mis miedos? What are my insecurities? ¿Cuáles son mis inseguridades? What are the things that I think about? ¿Cuáles son las cosas en las que yo pienso? What are the things that sometimes they blur everything else that God is saying in my life? ¿Cuáles son las cosas que a veces ignoro lo que Dios está hablando a mi vida? And I sat there last night Y me senté ahí anoche as I was looking at my message, cuando yo estaba repasando mi mensaje and I did exactly what I'm going to tell you to do today. y hice exactamente lo que te voy a pedir que hagas hoy. And I sat there and I asked myself this question. Y me senté ahí y me pregunté. And I had such a moment Y tuve un momento where I was honest with God. donde fui honesta con Dios. And I just started like saying a whole bunch of things. Y empecé a decir muchas cosas. And I just started to be honest with God. Y empecé a ser honesta conmigo misma. I was just like, God, I feel this and I feel that. Dios, siento esto y siento lo otro. Where are you? ¿Dónde estás? I think God really wants us to dig deep into ourselves Yo creo de verdad que Dios quiere que vayamos a lo hondo de nosotros mismos so that we can really understand para que de verdad podamos entender what is it that we're dealing with. con qué es lo que estamos tratando. It's so easy Es tan fácil to ignore ourselves ignorarnos a nosotros mismos and just perform and just do. y solo hacer. But it's very hard to sit back Y es muy difícil sentarte and really examine where you're at. y examinar realmente dónde estás. And so when God was asking Adam and Eve, So, cuando Dios le preguntaba a Adán y a Eva, he wanted to know where their heart was, Dios quería saber dónde estaba su corazón. because everything comes out from the inside of Porque us. todo sale dentro de nosotros. And so if we So, si nosotros ask ourselves these questions, nos hacemos estas preguntas, then we can be able to pinpoint entonces podremos señalar the areas las áreas in which we need to invite God into. en las cuales necesitamos que invitar a Dios. And you might be asking yourself, Y te puedes hacer esta pregunta. but where do I go from here? ¿Y a dónde voy de aquí? Right? Like I ask myself these questions. Me hago estas preguntas. Like this is where I'm at. Aquí es donde estoy. Where do we go from here? Y de ahí, ¿a dónde voy? What happens? ¿Qué pasa? And I want to take you to a story Te quiero llevar a una historia. in John chapter 8. Juan capítulo 8. And this is such a powerful story Y esta es una historia tan poderosa because it shows porque demuestra the love of God. el amor de Dios. And it's in chapter
8, y en el capítulo 8, verse 10 versículo 10. and 11, and I'm going to paraphrase this, Y voy a parafrasear los versículos, but I want you to take note. pero quiero que tomes nota. But I want to go to John chapter 8. Quiero ir a Juan capítulo 8 And in this y story, en esta historia we see that the Pharisees vemos que los fariseos bring an adulterous woman traen a una mujer adúltera to Jesus. a Jesús. And as you guys know, Y como ustedes ya saben, the Pharisees, los fariseos, they were trying to catch people on things. ellos Like, estaban tratando de agarrar a la gente pecando. I mean, they were men of the law. Eran hombres de la ley. They just wanted, they were all about like people fulfilling the law. Y ellos se trataba de que la gente cumpliera la ley And they wanted to make sure that everybody was doing things by the book. y se estaban asegurando que todos hicieran y siguieran bien las reglas. And they had caught a woman in adultery. Y entonces cacharon a una mujer en adulterio. They had caught this woman sleeping with a man that was not her husband. Y esta mujer estaba acostándose con un hombre que no era su esposo. And they take her to Jesus. Y la traen a Jesús. And I want to read some of the verses. Y quiero leer algunos de los versículos. And they take her to Jesus. Y la llevan a Jesús. And it says, Y dice, the teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. los maestros de la ley trajeron a una mujer sorprendida en el acto de adulterio They made her stand before the group. y la hicieron pararse enfrente de la gente. And I just want you to imagine this. Y quiero que te imagines esto. I want you to paint this picture in your mind. Imagínate lo que está sucediendo. This woman Esta mujer was just caught in this sin. acaban de cacharla en este pecado And these men are grabbing this woman y estos hombres agarran a esta mujer and they just put her in front of Jesus. y la ponen enfrente de Jesús. And I'm sure that there was a lot of people around. Y me imagino que había mucha gente alrededor And they said to Jesus, y le dicen a Jesús, Teacher, Maestro, this woman was caught in the act of adultery. esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. In the law, Moses commanded us Y to la- stone such women. Y la ley de Moisés manda a prenderla. And they ask him, Y le preguntan, what do you say about this? ¿tú qué dices? They were using this question Ellos estaban usando esta pregunta as a trap. como una trampa. They wanted to trap Jesus. Querían atrapar a They Jesús. wanted to see what Jesus would say to this. Y ellos querían saber lo que Jesús tenía que decir sobre este tema In order to accuse this woman. para poder acusar a esta mujer. But Jesus bent down Pero Jesús se agacha and started to write on the ground y empieza a escribir en el piso with his finger. con su dedo. Now, this was super interesting to me. A mí esto se me hace súper interesante Because can you imagine, porque te puedes imaginar, you're like in a circle, estás en un círculo and there's all these men, y hay tantos hombres and there's this woman y hay una mujer in the middle, en medio and there's Jesus. y está Jesús And they're telling him, y le están diciendo, this woman just committed sin. esta mujer acaba de cumplir un pecado. And the law says that if this happens, Y la ley dice, si esto pasa, we have to stone her to death. la tenemos que apedrar. And you know what Jesus does? ¿Y sabes lo que hace Jesús? He bends down Se agacha and he starts playing with the sand, y with empieza the dirt. a jugar en la tierra. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso? Can you imagine the faces of the Pharisees, of these men, ¿Te puedes imaginar la cara de los fariseos looking at Jesus like, what are you doing? viendo a Jesús diciendo, ¿qué estás haciendo? And I could just imagine the crowd talking Y me imagino a la gente hablando and the men asking themselves like, y los hombres preguntándose los unos a los otros, what is going on? ¿qué está sucediendo? And Jesus is just Y Jesús solo está with his finger. con su dedo escribiendo, And he's just writing on the sand. escribiendo en la arena. And these men were like, hello, we're talking to you. Y estos hombres dicen, hello, te estamos preguntando algo. This woman just committed this. What are you going to do? Esta mujer acaba de pecar, ¿qué vas a hacer? Do we stone her to death? What's going to happen? ¿La pedramos? ¿Qué va a suceder? When they kept on questioning him, Y cuando seguían preguntando a Jesús, he straightened up Jesús se endereza and he said to them, y les dice, let any of you dejen que cualquiera de ustedes who is without sin que no tenga pecado, be the first to throw a stone at her. que tire la primera piedra. Again,
Una vez más, he stopped down se inclinó and wrote on the ground. y siguió escribiendo en el polvo. At this, Al oír esto, those who heard los acusadores began to go away one at a time. se fueron retirando uno tras otro, The older ones first, primero los grandes, until only Jesus was left, hasta que solo quedó Jesús, with the woman still standing there. con la mujer aún allí parada. And Jesus asked her, Y Jesús le preguntó, "Women, mujer, where are they? ¿dónde están? Where are your accusers?" ¿Dónde están tus acusadores? She said, "There's nobody." Y ella dijo, no hay nadie. Now, in these verses, En estos versos we see something so beautiful. vemos algo tan hermoso. We see the posture of Jesus. Vemos la postura de Jesús. We see how Jesus comes down. Vemos cómo Jesús se inclina, We see how Jesus stands up. cómo Jesús se levanta. In this whole time, Y todo este tiempo there's this posture of Jesus hay una postura de Jesús when he's writing on the floor. cuando está escribiendo en el polvo. And Y muchos many say, what was Jesus writing on the Muchos se dirt? preguntan, ¿qué es lo que Jesús escribía en el polvo? And the Bible doesn't say it, Y la Biblia no lo dice, but many people think pero mucha gente piensa, that maybe it was the names of the accusers. quizás eran los nombres de los acusadores. We don't know. No sabemos. We don't know what Jesus was writing on the dirt. No sabemos lo que Jesús estaba escribiendo en la arena. But in these verses, Pero en estos versículos we see the posture of Jesus. vemos la postura de Jesús. This woman Esta mujer was caught in a sin, la cacharon en un pecado and these men are shaming her for it. y la gente la está avergonzando And they're putting her in the middle. y la ponen en el centro. We caught her in something. La acabamos de sorprender en un pecado. What are you caught in? ¿Y a ti a qué te acaban de sorprender? What are you caught in? ¿En qué estás tú sorprendido? What are certain things ¿Qué hay, qué cosas that we have been caught in? que te has sorprendido? What is it? ¿Qué es? Is it envy? Es quizás la envidia, Is it jealousy? celos, Is it sadness? tristeza. Are you caught in lust, ¿Estás sorprendido en lujuria, in disappointment? en desánimo? What are you caught in? ¿En qué estás sorprendido? What is it ¿Qué es that you're struggling right now in this con moment? lo que estás luchando en este momento? If we're honest, Si somos honestos, we're all caught on something. todos somos sorprendidos en algo. We all have something. Todos tenemos algo. There is something that's stopping us, all of us. Hay algo que nos está parando a todos nosotros. There is things that we all deal with. Hay cosas que todos luchamos con ciertas cosas. Can we be honest today? ¿Podemos ser honestos hoy día? Because when we're honest with ourselves, Porque cuando somos honestos con nosotros mismos, God can really do something in our lives. entonces Dios realmente puede hacer algo en nuestras vidas. And these men, these Pharisees, Y estos hombres, estos fariseos, they wanted to put this woman in shame. querían avergonzar a esta mujer. They wanted to show the people, look at this woman, look at what she's done. Querían acusarla y decir, miren lo que esta mujer ha hecho. How many times have you felt like that in your journey with God? ¿Y cuántas veces tú te has sentido así en tu jornada con Dios? Like, I'm too dirty for God. Yo estoy tan sucia para Dios. I'm too dirty to do what He's called me to do. Estoy tan sucia para hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. I'm so imperfect. Soy tan imperfecta. I never get it right. Nunca hago las cosas bien. I was just struggling last night. Apenas yo anoche estaba yo luchando. And I walk into church and I feel shame. Y entro a la iglesia y me siento avergonzada. How many times have we walked into this place ¿Cuántas veces no hemos entrado a este lugar? or into any room O cualquier lugar. feeling shame, Y nos sentimos vergonzados. feeling dirty, Y nos sentimos sucios. feeling like you just never get it right? Y como que nunca hacemos nada bien. Where are you? ¿Dónde te How encuentras? do you really feel? ¿Cómo te sientes realmente? What are you caught in? ¿En qué te has sorprendido?
We have ignored those things. Hemos ignorado esas cosas. We have hid them under the benches. Lo hemos puesto debajo de la toalla. But God, today I believe He wants us to be honest with ourselves. Pero yo creo que hoy día Dios quiere que seamos honestos con nosotros mismos. Because when you're honest with yourself, Porque cuando eres honesto contigo mismo, you're going to be able to understand how to love yourself. puedes entonces entender cómo amarte a ti mismo. You cannot love someone you don't know. Porque tú no puedes amar a alguien que tú no conoces. If you don't know the depth of yourself, Porque si tú no conoces la profundidad de ti mismo, you can never understand how to love yourself. nunca vas a poder entender cómo amarte a ti misma. So how can you love yourself? So, ¿cómo te amas a ti mismo? Be honest with yourself. Sé honesto contigo mismo. Even if it's messy, Aunque se vea desordenado, even if it's dirty, aunque se vea sucio, even if it hurts, aunque duela, even if it disappoints people. aunque desanime a la gente, No matter what, no importa qué, God wants us to be honest with Him. Dios quiere que seamos honestos con Él. When He was asking Adam and Eve, Cuando Dios le preguntó a Adán y a Eva, He was asking them el Dios les preguntó because He wanted them to be honest. porque Dios quería que ellos fueran He honestos. wanted them to be real. Dios quería que fueran reales. But so many times we show up Pero muchas veces nos presentamos like we have it all together. como que todo está bien. And God can't work with us when we are pretending. Y Dios no puede trabajar con nosotros cuando estamos pretendiendo. God can only work with a heart that is willing to accept that we are failures and that we make mistakes. Dios solo puede trabajar con nosotros cuando nosotros reconocemos que fallamos y que cometemos errores. The Word of God says La palabra de Dios dice that Jesus came for the broken, que Jesús vino a los quebrantados, that He came for the sick, que vino por el enfermo, that He came for messed up people. que vino por aquellos que son imperfectos. So why do we pretend Entonces, ¿por qué pretendemos that I don't struggle, que no luchamos, that I don't sin, que no pecamos, that I am a good Christian? que soy buen cristiano? God doesn't need our pretending. Dios no quiere que sigas pretendiendo. The world doesn't need our pretending. El mundo no necesita que pretendas. There's so much pretending in the world. Ya hay muchos que están pretendiendo allá There's so afuera. much competition. Hay tanta competencia. Everyone's trying to be the greatest and the best. Todos están tratando de ser el mejor y el más grande. But God is asking you this morning, Pero Dios te pregunta a ti esta mañana, where are you? ¿dónde estás tú? Where are you really at? ¿Dónde estás tú realmente? Not the way that you tell your friend that you're at, No lo que le dices a tus amigos or people, o a la or gente social media. o a tus redes sociales, But where are we? pero ¿dónde realmente estamos? Emotionally, in our minds. En nuestra mente, entre nuestras emociones. What does our life look like? ¿Cómo realmente se ve nuestra vida? And it's not to shame us, Y no es para avergonzarnos. but it's that when we're honest, Es que cuando somos honestos, God can do something Dios puede hacer algo that you cannot do for yourself. que tú no puedes hacer por ti And mismo. for so long, Y por tanto we've tiempo tried to do it on our own. hemos tratado de hacer las cosas por nosotros mismos. We've tried to do things the way that we think it's right. Tratamos de hacer las cosas conforme nosotros pensamos que estamos And haciéndolas. I love Jesus Y amamos a Jesús because He simplifies everything. porque Él simplifica todo. He simplified it. Él lo simplifica todo. Love God Ama a Dios and love your neighbor the way that you love yourself. y ama a tu vecino como tú te amas a ti mismo. So many times we complicate so many things. Y muchas veces nosotros complicamos las cosas. And God's like, this is what I need you to do. Y Dios dice, esto es lo que quiero que hagas. So how do we love ourselves? Entonces, ¿cómo nos amamos a nosotros mismos? One, 1. be honest with yourself. Sé honesto contigo mismo. Just be honest. Sé honesto. Just share how you feel. Comparte cómo te sientes. You know, sometimes Muchas veces we think we have to come to God in a certain way. pensamos que tenemos que venir a Dios de cierta manera. We have to pray a certain way. Tenemos que orar de cierta We manera. have to say these big words. Tenemos que decir cosas grandes. And we don't. Y no.
We just have to be honest. Tenemos que ser honestos. We just have to share our heart. Tenemos que compartir nuestro corazón And tell him, you know what, God? y decir, ¿sabes qué, Dios? I don't feel qualified to do anything that I'm doing. No me siento calificada para hacer nada de lo que estoy haciendo. I feel insecure right now in this moment. Me siento insegura en este momento. I feel like I can never get to the mark. Siento que nunca puedo llegar a donde tengo que llegar. I feel like everything that I touch just fails. Siento que todo lo que toco falla. Other people are better than me. Otra gente es mejor que yo And they say it better. y lo dicen And mejor their lives look so much better. y su vida aparentemente está mejor. I mean, if we get real, haven't we thought these things? Y si somos reales y honestos con nosotros mismos, ¿verdad que hemos pensado estas cosas? And there are thoughts in our mind. Y hay pensamientos en nuestra mente. And if we don't catch those, Y si no los if we don't cachamos hold them captive, y si no los traemos a la obediencia de Cristo, they become the lens in which we see things. entonces llegan a ser el lente por el que vemos las cosas. And then it affects your relationship. Y afecta tus It relaciones, affects your marriage. afecta tu It matrimonio, affects your life. afecta tu vida And it affects everything that God's calling you to do. y afecta todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Because now you have a lens. Porque ahora tienes un lente And it was all created because of your thoughts. y fue creado por tus That's pensamientos. why our thoughts are so powerful. Por eso es que nuestros pensamientos son tan poderosos. And that's why I think God is calling us to be honest. Y por eso es que Dios nos está llamando a ser honestos. Because when we're honest with Him, Porque cuando somos honestos con Él and when we're honest with ourselves, y cuando somos honestos con nosotros then mismos, we can invite Him to those thoughts. podemos entonces invitarlo a nuestros pensamientos. And we hold them captive. Y entonces los tomamos cautivos. But when we ignore it, Pero cuando lo ignoramos then we go through life y pasamos por la vida with these thoughts, con estos pensamientos, with these things, con estas cosas, with these emotions con estas that emociones, become worlds. y entonces que se parece como un mundo. And now Y ahora that's your life. esa es tu vida. Isn't that crazy? ¿Que no es está loco? How many of us ¿Cuántos de nosotros have found ourselves in situations nos hemos encontrado en situaciones because we believed the thought, porque creímos en un pensamiento, because we walked in that thought? porque caminamos en ese I'm pensamiento? not good enough. No soy lo suficiente. I'm too dirty for God. Estoy tan sucio para Dios. I'm not going to go to church because I'm not perfect. No voy a ir a la iglesia porque no soy perfecto. And I'm not going to serve because I have nothing to give. Y no voy a servir porque no tengo nada que dar. How many times have these thoughts have been a reality in our lives? ¿Cuántas veces estos pensamientos han hecho una realidad en nuestras vidas? If we're honest, Si somos honestos, so many times, tantas veces so many times these things have become a reality in our lives. estos pensamientos se han hecho una realidad en nuestras vidas. We're all caught in something. Y todos somos sorprendidos en algo. None of us are perfect. Nadie de nosotros somos perfectos. And none of us have it all together. Y nadie de nosotros lo tenemos todo ya figurado. Nothing. Nada, Nothing. nada. So how can we love ourselves? So, ¿cómo nos podemos amar a nosotros mismos? You have to be honest with where you're at, with where you're at. Tienes que ser honesto en donde tú estás. And second, Y segundo, you have to sit with God tienes que sentarte con Dios right there where you're at. ahí donde tú estás. There's something special that happens when we sit with God. Hay algo tan especial que sucede cuando tú te sientas con Dios. Because one thing is being honest with yourself, Porque una cosa es ser honesta contigo mismo, but being able to sit with God in those thoughts. pero sentarte con Dios en tus pensamientos, Sitting with God in that pain, sentarte con Dios en ese dolor, sitting with God in that happiness, sentarte con Dios en esa felicidad, sitting with God in the disappointment, sentarte con Dios en ese desánimo, sitting with God right there where you're at. sentarte con Dios ahí donde tú estás, Not pretending, no pretendiendo, not wanting to be somewhere else, no queriendo estar en algún otro lugar, but just sitting with God right there where you're at. pero sencillamente sentándote ahí con Dios donde tú estás. When we see the story in John 8 Cuando vemos la historia de Juan 8 and we see the posture of Jesus, y vemos la postura de Jesús, it means something. significa algo. Everything that we read, Todo lo que leemos it means something. significa algo. There is something that was taking place. Hay algo que estaba sucediendo.
And we see Jesus. y vemos a Jesús We see the posture of him. y vemos la postura de We see Jesús. how he bends down the moment that they bring this woman. Vemos cómo él se inclina al momento que la mujer es traída hacia él And he starts playing with dirt. y empieza a jugar con la arena. He starts playing with the dirt. Empieza a jugar con la arena. Jesus, Jesús in this moment, en este momento was displaying estaba mostrando his posture su postura of him coming down de él venir hacia abajo to your level, a tu nivel, to where you're at. donde tú estás. And this is a misconception that we have about God. Y esta es una misconcepción que tenemos de Dios, That we think that if we're too honest with him, que pensamos que si somos muy honestos con él, he's not going to use me. no nos va a usar. He's probably going to be like, whoa, you're just too messy. Y se va a decir, no, es que estás tan desordenada. But Jesus bent down Pero Jesús se inclinó and he got at the level of this woman. y se puso al nivel de esta mujer. Can you imagine being like, it's easy to read this word. ¿Te puedes imaginar? Porque es tan fácil leer la palabra. You can read this word and you can read the story and be like, wow, that's a powerful story. Y tú puedes leer la palabra y decir, qué historia tan poderosa. But can you imagine yourself if you were that woman Pero te puedes imaginar si tú fueras esa mujer and they're putting you in the center of all these people y te ponen en el centro de toda esta and gente they're like, look at what she's done. y dicen, mira lo que ella ha hecho. And Jesus is standing right there. Y Jesús está parado ahí. I mean, how many times haven't you felt like that? ¿Cuántas veces no te has sentido de esa manera? When you're stuck in your shame. Cuando estás estancado en tu vergüenza And Jesus just went down y Jesús se inclina and he got at her level. y se puso a su nivel. He went down and he sat there on the floor. Se inclinó y se sentó ahí en el piso And he didn't say a word. y no dijo ninguna palabra And he started playing with the y dirt. empezó a jugar con la arena. What are you caught in ¿En qué te has sorprendido? that God can't get down to you? Que Dios se pueda inclinar hacia ti. That God cannot meet you exactly right there where you're at. Dios te puede encontrar ahí mero donde tú estás. When we're honest with ourselves, Cuando somos honestos con nosotros we mismos, can invite God to sit with us podemos invitar a Dios a que venga a sentarse con nosotros. right there where we're at. Ahí donde nosotros estemos, Even if that means I'm on the floor, aunque signifique que estemos en el piso I'm in the worst season of my o life, estoy en el peor momento de mi vida my marriage is over, o mi matrimonio está por acabarse, my life is over, mi vida está por acabarse, I feel this, me siento and I así, feel that, me siento así and God is leaning down y Dios se está inclinando and He's telling you this morning, y te dice esta mañana, I want to meet you where you're at. me quiero encontrar contigo allí donde estás. I want to meet you right there in your pain. Me quiero encontrar contigo ahí en tu dolor, Wherever it is that you find yourself, ahí donde tú te encuentres. I want to meet you there. Ahí me quiero encontrar contigo. He meets us in our dirt. Y Él nos encuentra en nuestra tierra. He meets us right there where you're at. Y Él nos encuentra ahí mero donde tú estás. We don't have to pretend. No tienes que pretender. Jesus, Jesús, at the end, al final, he asked another question to the woman. le hizo una pregunta a la mujer. He asked her, where are your accusers? Y le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Where are these guys, these men that were accusing you? ¿Dónde están estos hombres que te estaban acusando? Where's the shame? ¿Dónde está la vergüenza? Where's the disappointment? ¿Dónde está la desilusión? Where's the things that they were pointing you ¿Dó- for? ¿Dónde están las cosas que te estaban apuntando? Who are your enemies? ¿Quiénes son tus enemigos? Where are they? ¿Y dónde están? And they had all left. Y todos se habían ido. Imagine them. Like they were probably like running, like, no Imagínate, quizás se echaron a correr. because Jesus was like, if you haven't sinned, then go ahead and throw the first stone. Porque Jesús dijo, hey, si tú no has pecado, ok, tira la primera piedra. And they didn't even think about it twice. Y ni siquiera lo pensaron dos veces. They dipped. Se fueron, They ran. corrieron. They were like, we're out of here. Can you imagine that? ¿Te puedes imaginar eso?
And God's asking this woman, where are they? Y Dios le pregunta, ¿dónde están? Where's your shame? ¿Dónde está tu vergüenza? Where's the things that people accuse you ¿Dónde of? están las cosas porque te habían acusado? Where are the things that you walk with shame? Where are they? ¿Dónde están esas cosas que te avergonzaban? ¿Dónde están? Because all that was left Porque todo lo que quedaba was Jesus. era Jesús. Everything that was left Todo lo que sobraba was Jesus. fue Jesús. And I'm sure that this woman looked around, Y me imagino que esta mujer buscó and for the very first time, y por la primera vez she lifted up her head levantó su cabeza and she looked around y ella vio hacia los in lados her shame, en su vergüenza, in her guilt, en su in her culpabilidad, pain. en su dolor. And for the first time probably in her life, Y por la primera vez quizás en su vida, she was probably looking down the whole time. ella estaba viendo hacia abajo todo el Because can you tiempo. imagine you're about to get stoned to death Porque imagínate, te van a pedrar para matarte. because you made a mistake, Porque cometiste un error. because you failed. Porque fallaste. And there this woman finds herself with her head down. Y ahí se encuentra esa mujer con la cabeza hacia abajo. And Jesus asked her this powerful question, where are your accusers? Y Jesús le hace esta pregunta tan poderosa. ¿Dónde están tus acusadores? Where are the people that are holding you back? ¿Dónde está esa gente que te está agarrando hacia atrás? And when she looked up, Y cuando ella levanta la cabeza, all she saw was Jesus. todo lo que vio fue a Jesús. All that was there was Jesus. Todo lo que estaba ahí fue Jesús. And all her shame Y toda su and vergüenza her guilt, y su culpabilidad. Jesus was there. Jesús estaba allí. He's all that we need. Jesús es todo que necesitamos. So how do you love yourself? Entonces, ¿cómo te amas a ti mismo? You're honest with yourself. Sé honesto contigo mismo. Second, Segundo, you sit with God right there where you're at. siéntate con Jesús ahí donde tú estés. And the third one, Y la tercera cosa, you hang on to Jesus. agárrate de Jesús. You hang on to Jesus. Agárrate de Jesús. There was nobody left. No había nadie It más. was only him Era solo Jesús and her. y ella. Through the love of Jesus, Por el amor de Jesús we can understand true love. podemos entender el verdadero amor. It is through his love. Es por medio de su amor. It is through his power Es por medio de su poder that we can even talk about love. que podemos hablar del amor. There is no love without God. Porque no hay amor sin Dios. There is no love without Jesus. Porque no hay amor sin Jesús. He is love. Él es amor. He doesn't love, he is love. Él no es amor, Él es amor. That is who he is. Porque Él es, amor es quien Jesús es. And he wants us to learn how to love and love well. Y Dios quiere que tú aprendas a amar y a que ames bien. He wants you to be honest with yourself. Dios quiere que seas honesto contigo mismo. He wants you to sit with him Dios quiere que te sientes con Él in your lows and in your highs. en tus altas y en tus bajas. It doesn't matter. He wants you to sit with him, to spend time with him. No importa, Dios quiere que te sientes con Él y pases tiempo con Él. Because it is when we spend time with Jesus Porque es cuando pasamos tiempo con Jesús that we can hear him, que podemos escucharlo, that we can feel him, que lo podemos sentir, where his word becomes a reality in our lives, donde su palabra se hace una realidad en nuestras vidas, where we can get messy with God, donde nos podemos estar en desorden con Dios, where we can tell him how we really feel, donde podemos decirle cómo realmente nos sentimos, so that he can come down to us, para que Él se incline hacia nosotros and he can sit with us y se siente con nosotros, right there allí where you're at. donde tú estás. Jesus, Jesús not long from this moment with this woman, no pasó mucho después de que estuvo con esta mujer. he would go to the cross. Fue a la cruz. He would go to the cross. Fue a la cruz. And that's why he asked this woman, Y por eso es que le preguntó a esta mujer, where's your accusers? ¿dónde están tus acusadores? Where's your shame? ¿Dónde está tu vergüenza? Where's the things that you had that you were feeling that they were accusing you of? ¿Dónde están las cosas por las que te acusaban? Because not long from this moment, Porque no mucho después de ese momento, Jesus would go to the cross Jesús fue a la cruz and he would pay it all for our sins. y Él lo pagó todo por nuestros pecados.
You know why? ¿Sabes por qué? Because he loved us first. Porque Él nos amó primero. He loved us first. Porque Él nos amó primero. It is his love. Es su amor. It is through his love Es por medio de su amor that we can learn to love ourselves que podemos aprender a amarnos a nosotros mismos and to love others. y amar a los demás. He who knew no sin Aquel que no conoció pecado became sin se hizo pecado so that we can become righteous para que nosotros podamos ser justos in Christ. en Cristo. Isn't this beautiful? ¿Que no esto es hermoso? That it is through Jesus Que es por medio de Jesús that today que hoy we can learn, podemos aprender we can love ourselves, de amarnos a nosotros mismos. not in an egocentric way, No de una manera egocéntrica, but in a way that God wants us to. pero de una manera que Dios quiere que nos amemos. And you know why God wants us to love ourselves? ¿Y sabes por qué Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos? So that we can love others. Para que podamos amar a los demás. That same love that he has given us, Que ese mismo amor que Dios nos ha dado a nosotros, that we can also give it to others. podamos dar a los demás. When you love yourself, Cuando te amas a ti mismo, you will bless everyone that's around you. vas a bendecir a todos los que están a tu alrededor. When you're honest with yourself, Cuando eres honesto contigo mismo, it allows us to grow. nos permite crecer, It allows us to understand. nos permite entender, It allows us to sit with God nos permite sentarnos con Dios in our pain, en nuestro dolor, in our hurt. en nuestro sufrimiento. So how do we love ourselves? ¿Cómo nos amamos a nosotros mismos? And these are three things Estas son tres cosas that I feel like are going to help you in your journey with God. que yo creo que te van a ayudar en tu jornada con Dios. And they're simple things, Y son cosas sencillas, simple instructions sencillas instrucciones that I believe that will change our lives. que yo creo que van a cambiar nuestras vidas. And it all starts with us. Y todo empieza con nosotros. It's so easy to talk about other people, Es tan fácil hablar de otra gente, but can we be honest with ourselves? pero podemos ser honestos con nosotros With mismos, us. con nosotros. So I ask you this morning, Te pregunto esta mañana, where are you? ¿dónde estás? Where is your heart? ¿Dónde está tu corazón? Where is your mind? ¿Dónde está tu mente? Because it all starts there. Porque todo empieza ahí. And through this, understanding this right here, Y por medio de entender esto, everything else in your life todo lo demás en tu vida will just flow from that place. va a fluir de este lugar. We're talking about relationships, Estamos hablando de relaciones, but we can't talk about relationships pero no podemos hablar de if relaciones we don't talk about ourselves. si no hablamos de nosotros mismos. If we don't get to the itty bitty of ourselves, Si no llegamos a la realidad de nosotros, if we don't get to the depth of our hearts, si no llegamos a la profundidad de nuestro corazón, because if we don't, porque si no, then we will just go on into relationships entonces vamos a ir a nuestras relaciones the same way. de la misma manera And there's never real change. y no hay un cambio real And nothing ever changes in our lives. y nada cambia en nuestras vidas. But when you can be honest with yourself Pero cuando tú puedes ser honesto contigo mismo and you can sit with God y te puedes sentar con and you Dios can hang on to Him and His y Word, te puedes aferrar a Él y a su palabra, then you're on a road of success. entonces estás en un camino al éxito. Not a perfect road, No un camino perfecto, but a road in which you understand the foundation of what it is to love yourself. pero en una jornada donde tú entiendes lo que significa amarte a ti mismo. Everything starts from the inside. Todo da inicio por aquí, adentro, What you do from the inside por lo que tú haces adentro. will be a reflection Va a ser una reflexión of all your outputs in your life. de todo lo que salga de tu vida, Your relationships, tus your relaciones, friendships, tus your amistades, servanthood, tu servir, your life, tu vida, anything. todo It starts with you. empieza contigo. It starts with you. Empieza contigo. That's why it's so important Por eso es que es tan importante that you ask yourself this que question. te preguntes esta pregunta. Where are you? ¿Dónde